Está culminando el 19º Congreso del Partido Comunista Chino, en el que han participado casi 2.300 delegados. Ellos fueron los encargados de elegir a los 204 integrantes del Comité Central, que estará integrado, entre otros, por el actual presidente Xi Jinping. Al término de las deliberaciones, que se han extendido por 6 días, el líder chino, su nombre y su pensamiento pasaron a formar parte de la Constitución del Partido Comunista, un privilegio que lo coloca junto al hombre que marcó la historia reciente de ese país, del país asiático, Mao Zedong. ¿Qué cabe esperar de China después de este Congreso? ¿Cómo nos interesa a nosotros esta nueva era? Vamos a analizar el escenario en los próximos minutos en esta edición de La Mesa, que tiene único tema. Una mesa en la que van a acompañarnos dos integrantes habituales de este espacio. Gerardo Caetano, buen día. Buen día para todos. Leo Harari, ¿cómo te va? Buenos días para todos. Allá en China, una ex tertuliana que cada tanto interviene a distancia, me refiero a Hanna Rodríguez Hertz. Buen día, Hanna, buenas noches para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Qué tal? Buenas noches. Recuerdan a Hanna, la tienen bien presente, ¿no? Matemática, profesora, investigadora. Reside desde comienzos de este año en Shenzhen, en China. Una ciudad donde en esta época, ¿cómo es el tiempo, Hanna? Y acá está espectacular. Acaba de empezar realmente el otoño, pero estamos con 23 grados. Un clima ideal. Bueno, y saludo al cuarto integrante de la mesa, Isidoro Odara, economista, vicepresidente de Zona América, catedrático de Comercio Internacional en la Facultad de Administración y Estudios Internacionales de la Universidad Ort. Isidoro, también, bienvenido. Muchas gracias, Jotelo. Bajo el título Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era, ese texto va a ser estudiado en las aulas, abordando el retorno de China al primer plano de la escena internacional. Pero además, bueno, en la clausura del Congreso del Partido Comunista se aprobaron enmiendas a la Constitución, como la inclusión de la campaña contra la corrupción, liderada por el presidente Xi, y la denominada Nueva Ruta de la Seda, que implica conectar China con los continentes europeo y africano a través de redes de infraestructura. Entonces empiezo preguntándoles justamente por esto. ¿Les impresiona, les sorprende esta consagración del liderazgo de Xi Jinping en esta forma tan solemne, a la altura de Mao Zedong? ¿Qué lectura hacen? ¿Leo? No es sorprendente porque hace por lo menos 5 años que está trabajando en eso activamente. Aparte de todos los años antes en que hizo una carrera brillante dentro del partido con diferentes responsabilidades, pero 5 años que usó para establecer una estrategia modernizadora siguiendo la línea de Deng Xiaoping, es decir, de apertura, y también para quitarse encima los posibles antagonistas, sobre todo apoyándose en las medidas contra la corrupción, medidas muy populares, muy pedidas, digamos, por Vox Populi, pero que fueron relativamente selectivas, es decir, empezó sacándose a los posibles contendores en una lucha por el poder. O sea que es la crónica de un acceso anunciado, además con visas como a prolongarse en futuro, ¿no? La política china se retira normalmente a los 68 años y a lo más hacen 2 periodos de presidencia, secretaría general del partido, pero ya se habla de que no se nombró nadie como un posible sucesor, ni se promovió a nadie como que sea un delfín, es decir, como que esto está para instalarse a largo plazo. Enseguida, por supuesto, nos va a interesar escuchar a Hanna desde allá, con las vivencias desde allá, pero ahora paso a Isidoro Odara, un economista, un hombre vinculado a los negocios, es en especial a los negocios Uruguay-China. ¿Cómo sigue un congreso del Partido Comunista Chino? ¿Cómo lo sigue desde acá? Lo primero que uno tiene que suponer que va a pasar es que la nueva normalidad china, en términos económicos, va a continuar.
No hay razones para pensar que los cambios de timón de esta última fase de China, que está más dirigida al consumo interno que a la exportación, de todas maneras la exportación es primordial, va a continuar. Eso va a significar que se incorporarán más consumidores a la ya importante base de consumidores chinos. Hay que acordarse que si hay un país donde hay corporizada la noción de ejército industrial de reserva, es en China. ¿Cómo es eso? Y pueden, si es necesario, aumentar el empleo en la costa, dirigirse a las zonas más empobrecidas del oeste, retirar 10 millones de personas de una actividad agrícola casi de subsistencia y mandarlos a la costa donde su productividad es mucho mayor. Ese ejército industrial de reserva no es infinito, nada es infinito, pero por ahora tienen para bastante rato de a 10 millones. Y eso significa casi seguramente más apetencia por importaciones. Y eso también es importante como repercusión para Uruguay, para América Latina, para el resto del mundo. No olvidemos que China es el principal cliente de Uruguay hoy, ¿no? O el segundo. A ver, ¿cómo estamos? Creo que está Brasil primero, pero no importa porque primero y segundo es como en las carreras de Fórmula 1, puede ser definido por pocas décimas de segundo. Y si se cuenta la intermediación de las zonas francas, China generalmente ahí le saca un plus. Claro, pero de todas maneras, entre primero y segundo lo que quiero decir es, no se puede ver con la lupa de la estadística. Exacto. Gerardo, cerramos contigo esta primera ronda desde acá, el análisis político a propósito de esta figura. Y bueno, Xi Jinping. Yo coincido, se consolida una normalidad ya conocida, un modelo ya desplegado, que está culminando una primera etapa y que está iniciando otra etapa. Los chinos tienen un sentido del tiempo muy particular, confuciano. Ustedes piensen, la transición de Hong Kong se hizo a 50 años. A 50 años. Y se hizo en el año 83 por la vía de la negociación, un año después que se producía la Guerra de las Malvinas. 50 años, bajo la pauta de una única nación, dos modelos. Bien, se entra en otra etapa, ha sido muy claro Xi en el sentido de consolidación de la apertura bajo esta inflexión que ya empezó hace 5 años, de una incorporación creciente del mercado interno, con una preocupación por, digamos, una mayor equidad dentro de lo que podríamos llamar equidad en un país tan desigual como China en tantos sentidos, pero sigue siendo una potencia exportadora muy importante, solo que ahora va a entrar en una segunda etapa, apertura en lo económico, cerrazón completa en lo político, ¿no? Es más, estos días del Congreso del Partido Comunista y los previos marcaron un apriete en materia de censura, de reclusión de disidentes. Sí, en materia política es un duro. Y en ese sentido, así como no es esperable ningún cambio significativo en lo que es la visión del régimen en términos de apertura económica, sí quiso dejar muy en claro, incluso con expresiones que él no puede creer. Él citó 158 veces al marxismo y 20 veces o 30 veces a Mao Zedong. Bueno, quien viaja a China advierte con mucha claridad que Deng Xiaoping es muchísimo más importante en la historia china que Mao, a pesar de que Mao todavía en el panteón guarda esa referencia singular, pero mucho más importante que ellos es Confucio, y esa asimilación neoconfuciana a la lógica económica y política contemporánea. De tal modo que cuando Xi habla de una teoría marxista del socialismo del siglo XXI, bueno, en realidad está hablando para la tribuna china. Para la tribuna china. Exacto. Que además es muy numerosa. Y que es poco comunista. Hanna, ahora sí, contigo,
complementemos estas consideraciones, corrijamos en todo caso con el punto de vista de alguien que está allí directamente, ¿no? Bueno, yo una aclaración que quiero hacer respecto al comentario de Gerardo. El endurecimiento es real, el endurecimiento de las medidas de censura, pero lo que no es real es que se deba a Xi Jinping. Se debe, todos los congresos del Partido Comunista pasa lo mismo, eso lo aprendí con la comunidad extranjera aquí. Siempre que hay congreso se recrudecen las medidas contra el VPN, cuesta más trabajo. En este caso, por ejemplo, bloquearon también el WhatsApp, que no estaba bloqueado. Aclaremos el término técnico ese. Estás refiriéndote al VPN, que es una herramienta que muchos extranjeros utilizan para navegar en Internet, sorteando algunos de los límites, ¿no? Claro, o sea, aquí en China está bloqueado Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y ahora WhatsApp y algunos sitios aleatorios, yo qué sé, de repente La Nación, el diario La Nación está bloqueado, y con VPN o con proxies uno puede saltearse lo que se llama el firewall chino y pasar del otro lado. Y China apretó especialmente el VPN en estos días de congreso, y va a aflojar recién mañana. Por ahora sigue estando. Esa es una primera cosa. Lo otro que quería coincidir mucho con el primer compañero de mesa respecto a que ya se eligieron los 5 nuevos miembros del Comité Permanente del Politburó y ninguno pinta para sucesor, son todos mayores de 60 años, y no hay ninguno con claro liderazgo ni como un posible delfín. Lo otro es que también es cierto que Xi Jinping goza de una gran popularidad y se da una cierta paradoja, porque en un cierto sentido Xi Jinping sigue la línea de Deng Xiaoping en cuanto a lo teórico, pero en cuanto al modo sigue más a Mao, porque ¿Porque hay qué, perdón? Deng Xiaoping era más de lo colectivo. En cuanto al modo, a la forma, es más personalista que Deng Xiaoping. Y de hecho tiene como un mayor culto a la personalidad que lo que tenía Deng Xiaoping. Y bueno, a mí lo que me queda es la intriga de a qué se refiere. O sea, es muy mencionado, va a ser estudiado en las escuelas chinas, pero a qué concreto se está refiriendo cuando se refiere al socialismo con características chinas para la nueva era. O sea, por ahora suena muy rimbombante, pero no sabemos bien a qué se refiere. Una última cosa, el caballito de batalla de Xi Jinping ha sido su batalla contra la corrupción. Es muy popular en China por eso. También coincido que lo ha utilizado de alguna manera para sacarse rivales de encima o gente que no le gustaba de encima. Pero el tema es que eso tiene un costado bastante oscuro, y él prometió eliminar la práctica de Zhang Wei, que es una práctica disciplinaria muy dura que tenían, que incluía desaparecer gente, confinarlos en solitario, a veces hacerle privaciones de sueño, y él prometió en este congreso que esa práctica iba a ser eliminada. Bueno, no sé, al menos se dijo en voz alta que esta práctica existe y que será eliminada. Se dijo en voz alta que existe. Eso es una novedad, eso es un cambio. Y a mí me parece, o sea, salió en el Xinhua News, que es un diario oficialista, que él en su discurso... Hay una cosa también que yo aprendí de los chinos, que la longitud del discurso es directamente proporcional a la importancia de la persona, ¿no? Y Xi Jinping habló 3 horas y media en su discurso inaugural. Es un factor a tener en cuenta. En todos los eventos, acá cuando hablan en la universidad, cuanto más hablan, más importantes son. Una duración latinoamericana. Sí. Leo, volvemos contigo. Sí, pero yo voy a hablar cortito. A ver, nunca hagas esos anuncios que después no se cumplen. Bueno, pero es que después de esto que se dijo... No te queda más remedio. Me parece que lo que están planteando es
un mensaje muy claro de lo que llaman el socialismo a la China, que es una modernización lenta, controlada, desde arriba para abajo, es decir, sin prometer libertades mayores para mañana, y una liberalización paulatina del mercado interno y una apertura aún mayor al mundo, porque cuando empezás a ver las decisiones que han tomado, van todas en ese tipo de camino, es decir, mejorar el mercado interno, promover todavía, dicen que van a terminar con toda la pobreza, han sacado en 30 años 800 millones de personas de estar abajo del nivel de subsistencia, quieren terminar con eso, van a tratar de reequilibrar del interior y la costa, pero todo eso se va a hacer con un régimen relativamente autoritario basado en los 89 millones de militantes del partido, que no es un partido en que uno va y pide el carné y es socio, sino un partido selectivo, relativamente elitista, donde la gente llega o porque han hecho ya una carrera para llegar o porque son muy buenos estudiantes y son recomendados por los profesores, y luego estudian, trabajan y se preparan para gobernar. O sea, el mensaje me parece que sale del Congreso es ese: vamos a seguir con la mano dura, vamos a ir aflojando de a poquito en la medida que se pueda, vamos a mejorar las condiciones internas. Pero la democracia tal cual la concebimos no está en el horizonte ni siquiera a largo plazo. A largo plazo. A largo plazo sí, tú decís que eventualmente. Todo a largo plazo es posible. Pues depende de qué entendamos por largo plazo. Isidoro. Hay que ver que aún con el gradualismo que todos hemos mencionado que emplea China para moverse, se ha movido mucho en lo económico en los últimos años. Desde el 92 para acá, el arancel promedio pasó de 40 y algo a 10. Obviamente no con una caída abrupta en algún año, sino pasó el número de acuerdos de libre comercio o similares que China mantiene con otros países, sobre todo de la cuenca del Pacífico, pero de otros lados, pasó a una docena, y es posible que se incremente todavía más en los próximos días, en los próximos años. Y además hay un proyecto que es a la vez de infraestructura, de facilitación del comercio, que se llama la One Belt, One Road, o la nueva ruta de la seda, en la cual se van a incluir en 3 continentes al menos, algo así como los mojones de la ruta que antes, hace 600 años, se usaba para comerciar. Estamos hablando de la ruta en términos físicos, estamos hablando de infraestructura. Es infraestructura que puede ser portuaria cuando es la ruta marítima, que seguramente es vial y ferroviaria cuando es la ruta terrestre, pero que va a acercar en términos físicos y en términos de tiempo y en términos de facilitación a China con mercados europeos y africanos. América no está por ahora incluida. Pero es muy impactante ese procedimiento, ¿no? China construye, impulsa esa infraestructura para acercar buena parte del mundo a China, ¿no? Claro. Una nota sobre eso es que se integró también a la Constitución, a los estatutos del partido, junto con el pensamiento de Xi, de una China de la nueva era, etcétera, el proyecto del One Belt, One Road, de la ruta de la nueva ruta de la seda. O sea que pasa como una cuestión que va a proyectarse hacia el futuro. Es importante advertir lo que han sido y lo que parece claro que van a seguir siendo las orientaciones de la política exterior del régimen chino bajo Xi. En primer lugar, China, la palabra China quiere decir imperio del centro, nación del centro. China tiene una zona de influencia, es el tercer país en términos de extensión geográfica, es una nación civilización, pero ha defendido una política exterior independiente, es un eje muy importante, no quiere que los demás opinen sobre lo que pasa en China, pero en términos de convivencia pacífica. Por ejemplo,
en el Consejo de Seguridad los delegados chinos que tienen, la representación china tiene poder de veto, por lo general no buscan controvertir con los Estados Unidos, ¿no? Sino que buscan acordar, y muchas veces son facilitadores de acuerdos, salvo cuando, bueno, entran a jugar sus zonas fundamentales, ¿no? El Mar de la China, Taiwán, Tíbet, derechos humanos. Después, una fuerte reivindicación de un compromiso de no interferencia en los asuntos internos, ¿no? Una promoción de un nuevo tipo de relaciones internacionales. China promueve, Xi en enero de este año en Davos dijo que China era el campeón del libre comercio en el mundo. Sí, sí. Pero no tomó esa aposta justo en el contexto de la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ¿no? Claro, pero no reivindica acuerdos comerciales iguales a los acuerdos comerciales que impulsaba los Estados Unidos antes de Trump, o incluso, aunque en otro sentido, la Unión Europea. Es mucho más pragmático y más, flexible en términos de negociación de disciplinas. Entre otras cosas porque ha sido un poco su historia. Cómo reivindicar, por ejemplo, la liberalización rígida de la propiedad intelectual cuando China ha sido el gran beneficiario de un modelo que en muchos aspectos es el modelo de la copia. Pero también, y esto es muy importante, China hoy está peleando por los eslabones con mayor valor agregado, con mayor uso de tecnología alta o media, con todo lo que ello implica, en las grandes cadenas de valor. Y ahí su confrontación, y vemos los rankings y es así, es con los Estados Unidos, que tiene el primer lugar en ciencia y tecnología, en eslabones de mayor valor agregado. El gran tema es cómo China se ha posicionado frente a Estados Unidos, frente a esta administración Trump, que parece un poco, tal vez solamente parece dislocar lo que ha sido su política tradicional. Pero no debemos esperar una política exterior agresiva por parte de China, para nada. Xi y China y sus antecesores han buscado un enfoque multilateral más bien de apaciguamiento, más bien de articulación de asociaciones de paz. Sí, veía en un análisis que publicó la BBC aclaraciones que hacía una experta que decía: hay algunas cosas en las que China quiere ser visto como líder en el mundo, pero no en todo. ¿Dónde no? Por ejemplo, en la lucha contra el Estado Islámico o en la crisis de los refugiados. Esos son dos campos en los que China se mantiene al margen, ¿no? Mientras que en otros le disputa el liderazgo a Estados Unidos, claramente. Yo qué sé, el cambio climático, aprovechando además que esta administración, la de Trump, se bajó del Acuerdo de París, etcétera. Sí, hay lo que me parece es que hay temas que ellos conciben como transitorios y otros que los conciben como estratégicos. Ajá. La crisis de inmigración, como la lucha contra el Estado Islámico, quizás dentro de 20 años haya pasado totalmente. En cambio, el problema de cambio climático está instalado y tiene que ver con el futuro de la humanidad. Estados Unidos está dejando... El primer beneficiario de Trump es China, que le ha dejado todo el espacio político posible. No se olviden que el último año de Obama luchó como loco para hacer un tratado transpacífico en donde se excluía expresamente a China, se incorporaban todos los otros países de la cuenca del Pacífico, y eso Trump lo hizo caer el primer día. Es pura fiesta para los chinos. Isidoro. Quería volver atrás un minuto para señalar algo que puede ser irónico, pero no lo es tanto. China ingresa en la OMC allá por el 2003 y hoy, a la luz de las manifestaciones por lo menos de la administración americana, es el principal defensor de la ortodoxia de la OMC. No es hoy, viene de antes, porque la administración americana anterior también había hablado de manipulaciones de la moneda, y China se plantó y dijo: los temas monetarios se discuten en otro lado, de acuerdo a Bretton Woods. Aquí discutimos las medidas comerciales. Y le dijo: y no acepto que aquí discutamos los temas monetarios. Pero de todas maneras, ese apego a la ortodoxia
es algo difícil de esperar en quien llegó tan recientemente a esa ortodoxia y que en realidad hace, no sé, en mediados de los 90, o un poco antes todavía, estaba viviendo una fase de apenas acercamiento a alguno de esos principios. Hanna, cerramos este bloque contigo a propósito de justamente el papel de China en el mundo en la era Xi Jinping. Yo quería decir un comentario al respecto de lo que mencionaban. Cuando se refieren al Estado Islámico y todo eso, China, como bien señaló, se dice Chongguo, es el país del centro, y se considera a sí mismo el centro y piensa en términos de siglos. O sea, las cosas que son de corto plazo no son tan relevantes como son en Occidente. Y respecto a eso, este Congreso tuvo algunos objetivos que a mí me llamaron la atención. Uno de esos es convertir a China en un país innovador y llegar a los límites del progreso en materia de ciencia y tecnología, o sea, dejar de ser un país que copia. La otra es ganar la batalla contra la pobreza, eliminar la pobreza rural para 2020, o sea, de acá a 3 años. Y lo otro es revigorizar el Partido Comunista Chino, porque no sé si ustedes saben, pero cada autoridad tiene su contraparte del Partido Comunista. Yo tengo el rector de mi universidad y está una autoridad del Partido Comunista que como que lo releva. Está el intendente y una autoridad del Partido Comunista que lo releva. O sea, todas las autoridades tienen como un gemelo comunista que lo supervisa. Y eso es algo que hay que entender. Y lo otro que me llamó mucho la atención es que Xi Jinping dijo textualmente: China no buscará la hegemonía ni se involucrará en la expansión. Créanlo o no, pero eso fue algo que dijo.